¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Rendón Romero y en esta ocasión les vengo a presentar el tema de manufactura de materiales. Estudio en el Instituto Tecnológico de Querétaro y actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecánica en la materia de Ingeniería de Materiales no metálicos. Bueno, en esta ocasión se nos van a presentar la manufactura o procesamiento de materiales tales como pueden ser los cerámicos, los polímeros y por su parte los compuestos. Entonces, sin más, pues vamos a empezar con esta presentación. Como primera instancia nos debemos de preguntar ¿a qué nos referimos con manufactura? ¿Cuál es el término de la manufactura que vamos a estar interpretando en esta ocasión? Bueno, una manufactura es el resultado de convertir materias primas en un producto elaborado por medio de un proceso industrial. De este modo se obtienen los bienes terminados listos para su venta en los distintos mercados. Bueno, con esto nos referimos básicamente a que un producto nos debemos asegurar que antes de ser exportado a un tercero o antes de que le queramos hacer lo que sea que le queramos hacer, pero nosotros darlos a otras personas, debemos de asegurarnos que esté en buenas condiciones, que cumpla con los requerimientos necesarios y pues por su parte con esto que cumpla su correcto funcionamiento. Bueno, con esto nos referimos básicamente a lo que acabo de explicar, que es por medio de la acción de la manufactura. Gracias a esto, las empresas tienen la capacidad de transformar distintos inputs, ya que así se le llama, de materia prima en aquellos productos o outputs que estos desean ofrecer al mercado, desempeñando de este modo su actividad económica. La manufactura, por lo tanto, pues podemos decir que es una de las piezas claves del sector secundario. Básicamente lo que estoy explicando, como anteriormente se ha dicho, es que la manufactura tiene ese objetivo, el que el producto esté bien en su correcto funcionamiento antes de ser entregado pues a cual sea del campo que lo queramos entregar. Después nos debemos de preguntar ¿cuál es el principal objetivo de la manufactura? Como anteriormente he estado mencionando, su principal objetivo es crear una manufactura, valga la redundancia, puesta en el mercado. ¿A qué quiero llegar con esto? Las empresas la producen con la finalidad de que su producción hacia la venta final esté denominada pueda identificarse con un desarrollo completo de producto pues en su fabricación. Por otra parte, se entiende que el proceso de manufactura pues engloba desde el diseño inicial del producto hasta el ensamblaje de sus componentes, abarcando pues básicamente todas las fases de transformación para dar forma a pues su venta final, que básicamente es lo que acabo de mencionar un poquito más resumido, pero pues para que se pueda entender de una manera mejor. Ahora entramos en uno de los primeros materiales que al inicio de esta presentación les había explicado que quería abarcar, los cuales son los materiales cerámicos. Bueno, y ahora nos debemos de preguntar ¿qué es un material cerámico? ¿O cómo son los materiales cerámicos? Bueno, un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos. De esto puede derivarse como que sean de materiales metálicos o no metálicos que han sido fabricados mediante tratamientos térmicos. Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla, pero sin embargo en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferente composición que tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, pues en nuestro campo, que es la industria, la aeronáutica y pues también en una parte de medicina. Estos materiales cerámicos se pueden clasificar en básicamente dos partes. Los cerámicos porosos, que son los cuales no han sufrido vitrificación. Esto quiere decir que adoptan un aspecto pues similar, parecido al vidrio, ya que no llegan a fundirse el cuarzo con la arena. En estos pues nos podemos dar ejemplo de la arcilla cocida y la loza, cuya materia prima es pues la arcilla.
Y la otra parte en lo que se divide serían los cerámicos impermeables, los cuales pues estos sí han sufrido vitrificación, al contrario de los cerámicos porosos, pues la mezcla ha sido sometida a altas temperaturas y el cuarzo llega a fundirse con la arena. En estos pueden destacar los materiales que son el grés y la porcelana, cuya materia prima es el caolín. Y cabe destacar una cosa, entre los materiales cerámicos más utilizados están los ladrillos, tejas, azulejos, pavimentos cerámicos, la porcelana, la loza y los materiales refractarios. Ahora entramos en uno de los temas principales los cuales quería tocar, pues era el título de esta presentación. Entonces entramos en la manufactura o procesamiento del primer material, que es los materiales cerámicos. Esto se define como el procedimiento térmico a altas temperaturas al cual son sometidos todos los materiales definidos como piezas o productos conformados por mezclas inorgánicas o no metálicas, considerados por algunos científicos como materiales inorgánicos con microestructura cristalina. Esto es obviamente excluyendo el vidrio, ya que como lo mencioné anteriormente, pues están divididos en dos grandes partes, entonces mejor lo excluimos. Los productos cerámicos tradicionales son elaborados mediante la compactación de polvos que se calientan para lograr pues el enlace de algunas partículas de acuerdo pues a algunas etapas, las cuales son preparación del material, moldeado o también se le llama colado, tratamiento térmico de secado y horneado. Como dato curioso, el material cerámico primitivo no fue cocido en hornos, sino en brasas y al cielo abierto, en hoyos de poca profundidad, como a fuego ardiente, pero posteriormente se comprobó que con esta técnica pues no se lograba el aislamiento que se buscaba, por haber fugas de calor y pues en consecuencia la temperatura que se alcanzaba era más elevada de lo que se quería llegar. Entonces, para evitar esta pérdida de calor utilizaban estiércol seco pues de vaca. Este método de cocción también producía cambios bruscos y diferencias de temperaturas dentro del horno, lo cual daba como resultado la elaboración de productos irregulares y gran número de piezas que pues no podían ser utilizadas. Las materias primas empleadas en la elaboración de los productos cerámicos varían pues dependiendo de las propiedades que requiera una pieza cerámica elaborar, ya que pues cada partícula o materiales como cimentado y lubricantes se mezclan en seco o también puede ser en húmedo. Particularmente pues son utilizados en productos cerámicos que no necesitan de materiales con propiedades que deben de ser trabajadas delicadamente, como por ejemplo los ladrillos, tuberías, alcantarillado, etc. La fase de conformado o proceso de deformación de los materiales cerámicos, que esto pues obviamente como se ha indicado ya es de otra fase, se puede realizar con técnicas en seco, plásticas o líquidas. Los procedimientos en frío, por su parte, son los más utilizados en la industria cerámica, al igual que los procedimientos pues en calor. Por otra parte, el prensado se efectúa dentro de un molde estando la materia prima en estado seco, o también puede ser en plástico o húmedo. Esto con el objeto de darle una forma específica al producto y pues tener el acabado deseado. También cabe destacar que durante el prensado en seco se utiliza para la elaboración de artículos refractarios con alta resistencia al calor y elementos cerámicos, electrónicos o eléctricos. Se compactan simultáneamente los granos de polvo de materia prima con pequeñas cantidades de aguas o cimentaciones orgánicos que estén en el molde. Y ahora entramos a un nuevo material, los cuales son los materiales polímeros. El concepto de polímero se deriva de las palabras griegas poli y mers, que pues literalmente quiere decir muchas partes. Desde el punto de vista químico,
Una definición de polímero es que son grandes moléculas o macromoléculas compuestas por la unión de, valga la redundancia, de moléculas más pequeñas denominadas monómeros. Los polímeros, o también llamados plásticos, son producidos tras un proceso determinado polimerización que consiste en enlazar mediante enlaces covalentes miles de pequeñas moléculas orgánicas denominadas, pues como lo mencionamos anteriormente, monómeros o meros. Pese a la aparente complicación de su definición, los polímeros están muy presentes en nuestro día a día, ya que la mayoría de los objetos que utilizamos están conformados pues por algún tipo de polímero. Por ejemplo, las ruedas del coche, los vasos desechables, las ventanas, algunos tipos de suelos, las prendas con las que pues nos abrigamos, sudaderas, hasta playeras, camisas, son solo algunos de pues los ejemplos que hay en la aplicación de los materiales polímeros. Ahora entramos en otra parte de la manufactura que pues como habíamos comentado era lo principal que queríamos tocar en esta presentación. Y ahora centrándonos en la manufactura de los materiales polímeros. El procesamiento o la manufactura de estos tiene como finalidad obtener objetos de piezas de formas predeterminadas y estables, cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las que están destinadas. Una de las características más destacadas de estos materiales pues plásticos es la gran facilidad y la economía con la que pueden ser procesados a partir de pues materias primas convenientemente preparadas, como pueden ser también los plásticos. Hemos visto que muchas veces ya están siendo muy reutilizados, muy reciclados, y esto pues ayuda más a que la materia prima pues la tengamos en mayor existencia y podamos sacarle mucho provecho a eso. Estas también se les han añadido pigmentos, cargas y aditivos necesarios para una correcta aplicación del ámbito en el que lo queramos ocupar. En algunos casos pueden producirse artículos semiacabados, como lo pueden ser las planchas y barras, y posteriormente obtener la forma deseada utilizando métodos convencionales, tales como son mecanizándolas con ayuda de máquinas y herramientas o por la soldadura. El procesamiento de los polímeros se puede dividir en dos áreas amplias, que con esto ya entramos a pues su clasificación. El primero es el procesamiento del polímero, que de alguna forma se procesan como gránulos o con polvo. El segundo tipo describe el proceso de convertir materiales polímeros en algunos útiles de las formas deseadas. Pero nuestra discusión aquí se limita al segundo método de procesamiento de polímeros. La elección de un material polimérico para una aplicación en particular es a menudo difícil, dado el gran número de familias de polímeros e incluso un número mayor de polímeros individuales dentro de cada familia. Pero sin embargo, con una especificación más precisa y completa de los requisitos de uso final y sus propiedades del material, la elección se vuelve relativamente más fácil. Entonces, el problema generalmente se reduce a la selección de un material con todas las propiedades esenciales, además de las propiedades deseables, y bajo el costo unitario claramente. Pero por lo general, existe más de una técnica de procesamiento para producir un artículo deseado a partir de materiales poliméricos o de hecho un polímero dado. Por ejemplo, pueden estar los artículos de plásticos huecos, como se mencionó anteriormente, botellas, que como recordaremos puse el ejemplo del reciclaje, o juguetes que se pueden fabricar a partir de varios materiales mediante se le llama moldeo por soplado, termoformado y moldeo rotacional. Ahora, por otra parte, se encuentran los materiales compuestos.
Los materiales compuestos son aquellas combinaciones de dos o más elementos naturales o artificiales, pues que permiten conseguir unas propiedades que no se pueden obtener con los materiales originales. Por ejemplo, se fabrican para obtener una mayor rigidez, más resistencia, menor peso, mayor rendimiento a alta temperatura, más resistencia a la corrosión, mayor dureza o mejor conductividad. Los materiales compuestos se pueden clasificar en se pueden clasificar en distintas maneras, aunque las más comunes son su tipo de matriz y según su forma que tiene el refuerzo, pero a continuación se verán mejor este tipo de clasificaciones. Comenzamos con la clasificación de los materiales compuestos según su tipo de matriz. Tenemos los materiales compuestos de matriz metálica, que estos tienen una alta resistencia y muy bajo peso. Estos se abrevian como MMC. Después tenemos los materiales compuestos de matriz cerámica, que estos son CMC. Estos poseen propiedades bastante mejores en cuestión mecánica que los materiales cerámicos tradicionales, como son para la resistencia, la tenacidad y especialmente en rangos de bajas temperaturas. Y después están los materiales compuestos de matriz polimérica, que estos se abrevian como PMC. Son materiales con buenas propiedades mecánicas, resistentes a la corrosión y a los agentes químicos. Cabe destacar, gracias a sus propiedades físicas, pueden ser moldeadas con absoluta libertad en diversas formas. Por otra parte, tenemos la clasificación de los materiales compuestos según su tipo de refuerzo. Y aquí se encuentran los materiales compuestos reforzados por partículas. Estos están compuestos por partículas de un material duro y frágil dispersas uniformemente, rodeadas por una matriz más blanda y dúctil. Después están los materiales compuestos endurecidos por dispersión. El tamaño de la partícula es muy pequeño, entre 100 y 2500 μ de diámetro. A temperaturas normales, estos compuestos no resultan más resistentes que aleaciones, pero su resistencia por lo general disminuye con el aumento de la temperatura. Los materiales compuestos reforzados por fibras, por otra parte, son los composites más importantes desde el punto de vista tecnológico. Su objetivo es conseguir materiales con una elevada resistencia a la fatiga y rigidez a bajas y altas temperaturas simultáneamente. También se busca una baja densidad, por lo que se pretende conseguir una mejor relación resistencia-peso. Pero esta relación se consigue empleando materiales ligeros tanto en la matriz como en las fibras, siempre que se cumplan con las propiedades mecánicas que se quieren otorgar al composite. Y por último tenemos los materiales compuestos estructurales. Estos están formados tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos. Sus propiedades no solo dependen de los materiales constituyentes, sino también de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Y ahora entramos en lo que es la manufactura de los materiales compuestos, y con esto englobamos ya todos los materiales que se tenían previstos en un inicio de la presentación, los materiales los cuales queríamos abarcar y su principal objetivo de esta presentación, los cuales es mostrar la manufactura de estos diversos materiales. Bueno, pero ahora centrándonos en la manufactura de estos, se puede dividir en dos grandes bloques, los cuales son de molde abierto y de molde cerrado. Los procesos de fabricación en molde abierto son, por ejemplo, el moldeo por colocación manual, que a este es denominado así debido a las bajas o nulas presiones que necesita, pero es muy utilizada en la industria aeroespacial debido a su gran flexibilidad. Es un proceso muy lento, pero la etapa de colocación manual de las láminas consume en torno a la mitad del tiempo total del proceso. Entonces, se puede decir que al igual se puede compensar. Por otro lado, tenemos el filament wetting. Este es un proceso de fabricación
en el que se enrollan refuerzos continuos pues a grandes velocidades y de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su eje de giro. Las velocidades de trabajo se encuentran entre los 90 o 100 metros por minuto para las fibras de vidrio y entre los 15-30 metros por minuto, para las fibras de carbono y aramidia. Mediante este proceso se pueden alcanzar volúmenes de fibra de hasta un 75%. Esto siendo posible pues controlar el movimiento de la resina. Pero no obstante, es necesario que la pieza sea de revolución y sin curvaturas entrantes. Por otro lado, también tenemos el proceso en autoclave, y este proceso se lleva a cabo, pues como su nombre lo dice, en autoclave de materiales compuestos, y es utilizado para consolidar y curar componentes realizados pues con materiales compuestos mediante el uso de temperatura y presión. Por otra parte, en el otro bloque tenemos los procesos de fabricación en molde cerrado. Aquí se encuentran el SMC, que pues este consiste en tener un modelo de una resina termoestable, reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo así la pieza final a través de pues la polimerización de la resina por aplicación de presión y temperatura. Tenemos también en este bloque la inyección. Esto es pues básicamente una infiltración de materiales compuestos que utilizan la misma tecnología que pues un modelo por inyección de plásticos tradicional, pero la diferencia es que al introducir en el molde únicamente pues se puede introducir un polímero, ya sea un termoplástico o termoestable, y se introduce en el demás refuerzo. También tenemos el proceso de pultrusión, que se trata de un proceso automático muy versátil mediante en el que se obtienen perfiles de sección constante. Se utiliza una fibra embebida en una resina termoestable, la cual reacciona cuando se aplica el calor. Y por último, en este último bloque tenemos el RTM, que es un proceso de fabricación en molde cerrado a baja presión, y puede resumirse en 5 etapas. La primera, se coloca el tejido de fibras secas en el molde y es cerrado. La segunda, se inyecta la resina en el molde mediante una bomba. Y la tercera, se sella la entrada de resina y la salida de aire. Por otra parte, el cuarto punto ya se aplica el calor, y el quinto, tras un periodo de enfriamiento, se abre el molde y se retira la pieza. Y bueno, con esto terminamos esta presentación. Con esto terminamos de abarcar las principales manufacturas de los materiales que queríamos ver. Y pues nada, es todo por esta presentación. Un gusto haber presentado estos temas, y nos vemos en otra ocasión.